Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos al práctico número 3. Hoy vamos a iniciar la unidad 2 con Durkheim y la estructura simbólica de la sociedad. Me toca dar la presentación a mí porque solo vamos a ver un texto en el día de la fecha. El próximo será dado por Aldana. Ahora les voy a compartir la presentación de hoy, que la vamos a poner en pantalla completa. Perfecto. Bueno, como ven, vamos a ver el tema de la estructura y orden simbólico de la sociedad. El primer texto es el de Emile Durkheim, que trata sobre las formas elementales de la vida religiosa, un texto escrito a fines de 1800. El objetivo, digamos, de este práctico es que ustedes logren comprender el concepto de cultura como un conjunto de representaciones simbólicas que son compartidas por un grupo y que de alguna manera van más allá de estos que veíamos en la primera unidad, conjunto de creencias, de prácticas, de rituales, de elementos que hacen a la vida cotidiana de las distintas etnias y personas que viven en la sociedad. La idea de esta unidad es un poco profundizar sobre los signos y los símbolos, el orden simbólico de la sociedad, las categorías y clasificaciones sociales, que todos estos conceptos giran alrededor del concepto que vamos a ver hoy en el texto de Durkheim, que es el de representación social. Un poco para contextualizarles, Emile Durkheim es uno de los padres de la sociología, pero también, como vieron en la clase teórica con Diego, es padre también de la antropología, de la etnología. Algunos van a hablar que también es un influenciador muy grande del psicoanálisis, etc. Entonces se trata de, bueno, una personalidad muy fructífera, digamos, en su vida de investigación y científica, que es el padre de la escuela francesa, que va a ser pionero de los análisis de las estructuras simbólicas, va a ser un exponente del funcionalismo estructuralista dentro de la ciencia, que van a entender de alguna manera que las estructuras de la sociedad, las instituciones que forman parte de la sociedad, actúan como un organismo biológico, se organizan de alguna manera de esa manera, conviven, tienen elementos de intercambio, tiene que ver con toda esta cuestión más biologicista, digamos, de la organización social, donde cada órgano de la sociedad, que sería cada institución, cumpliría una función que serviría al resto, que permitiría convivir con el resto de las instituciones y el resto de las organizaciones de manera armónica, efectuar intercambios, etcétera. Entonces, él, en ese sentido, yo creo que es pionero en esto de estudiar los hechos sociales estructurales. Él trata, a partir de investigar en las religiones más antiguas, buscar estos elementos esenciales, estas categorías primordiales sobre las cuales después la sociedad humana fue reconstruyendo, fue ampliando, fue acumulando conocimientos, fue intercambiando piezas, fue construyendo tramas de significado. Entonces la idea de él es remitirse a las religiones más antiguas para encontrar las cadenas de significados más profundas, las nodales, las bases, que de alguna manera eso él lo ve como las categorías esenciales. Entonces, para poder hacer esto, él parte de un principio sociometodológico clave, que es el definir como su objeto de estudio los hechos sociales. Y los hechos sociales, él dice que los va a definir y los va a identificar y los va a conceptualizar y los va a estudiar como si fueran cosas. El contexto donde él está discutiendo y está pensando es en las fundaciones de las ciencias sociales como disciplinas científicas, que se peleaban con las ciencias naturales, que las denominaban pseudocientíficas, porque ellas tenían un método objetivo, donde podían buscar cierta externalidad y control de sus experimentos, y se creía que en las disciplinas sociales eso no se podía conseguir. Entonces estos padres fundadores, entre ellos Emile Durkheim, es uno de los que plantea establecer un método específico para las ciencias sociales, y dice que a los fenómenos sociales hay que simplemente estudiarlos como cualquier otro fenómeno, como cualquier otra cosa que estudie la ciencia. Entonces, en este sentido, su postulado va a ser desechar las prenociones valorativas sobre nuestro objeto de estudio. Para él, uno tiene que estudiar las cosas que nos gusten, de acuerdo a nuestros valores, si se quiere, pero también aquellas que nos molesten, porque si de alguna manera están y han logrado mantenerse en el tiempo, pensemos en este caso en la religión,
independientemente de que las religiones van variando, van mutando y demás, hay religiones desde tiempos muy antiguos. Entonces esto para Durkheim es una cuestión ineludible, y si están, alguna función tienen que cumplir, algo están haciendo con nuestra sociedad, si no el peso del tiempo hubiera hecho que desaparecieran como tantas otras construcciones simbólicas, ¿sí? Entonces, para él, entonces, los fenómenos sociales, los hechos sociales, que él los entiende como modos de sentir y de pensar, que van más allá, esto de las conciencias individuales, es que decir que están instituidos socialmente, y los significados, el significante y el significado al que refieren, son compartidos socialmente, y esto me parece que es una cuestión muy importante, porque para el autor, si no existieran representaciones colectivas, no nos podríamos comunicar en sociedad. Si no compartiéramos significados a través de los cuales comunicarnos y entender lo que está diciendo el otro, no existiría el lenguaje, no existiría la posibilidad ni de uno solo poder pensar a través, en su misma mente, y mucho menos poder comunicar a los demás lo que le está pasando. Entonces, por eso también él señala que estos hechos sociales tienen un peso coercitivo muy grande, porque anteceden y perviven mucho más allá de los individuos particulares. Por eso es que la sociedad, va a decir él, ahora vamos. Por eso él busca estudiar, digamos, desde las religiones más antiguas, estos elementos centrales, serían como las cadenas de significados más profundas, para poder descubrir estos elementos esenciales. Y los postulados de los que parte es, por un lado, de decir, y con esto rompe con el evolucionismo, de que todas las religiones son equivalentes, ya que surgen de las mismas mentalidades y seguramente cumplen las mismas funciones en distintos momentos históricos y en distintas sociedades. Es decir, que a él no le interesa que la religión, por ejemplo, católica o los monoteístas son mucho más evolucionadas en cuanto a los desarrollos de pensamiento, las operaciones intelectuales y cognitivas, etcétera, que las religiones totémicas, por ejemplo, las australianas, más primitivas. Él dice que en ese sentido son equivalentes porque las dos deben satisfacer una necesidad humana. Lo que hay de diferencia, bueno, es el peso de la historia, de las representaciones que se van acumulando a lo largo del tiempo. Por eso es que rompe con el evolucionismo, porque no siempre lo último es lo mejor. Para él, él no lo ve desde ese punto de vista. Y por otro lado, él dice, como institución humana, se han permanecido hasta el presente, las instituciones entonces no pueden estar basadas en el error, porque si no, el peso del tiempo hubiera hecho que cayeran por sí mismas, ¿sí? Entonces, en esto de ir a las religiones totémicas australianas más antiguas, él lo que intenta desentrañar son estas categorías del entendimiento, que él piensa que son como moldes, que también lo dicen desde la filosofía de Aristóteles, como estas especies de moldes para pensar. Él lo cita como diciendo nociones de tiempo, nociones de espacio, de género, de número, de personalidad, de sustancia, serían como las categorías básicas que nos ayudarían a comunicarnos, si las compartimos, y a partir de las cuales podríamos pensar cosas mucho más complejas. Esa sería la cuestión. Por eso se va a las religiones más antiguas, no porque crea que son menos evolucionadas ni nada, sino porque ahí puede ver más fácilmente cómo se van estructurando desde sus orígenes estas categorías que van a estar presentes en las sociedades modernas. Otra cosa importante para el autor es esto, que su punto de contrastación para poder hacer todo esto no es ir al pasado y ver cómo vivían y cómo era. Los elementos del pasado nos ayudan a explicar nuestras sociedades presentes, son herramientas para poder entender, nos volvemos atrás para ver cómo fue el decurso histórico de transformación, la complejización de distintos fenómenos, de distintos hechos sociales, pero el objetivo es entender mejor nuestras sociedades y nuestro presente. Y él va a llegar a la conclusión en este texto de que las religiones son cosas eminentemente sociales. Es decir, que las representaciones religiosas colectivas expresan, nacen de realidades colectivas que nacen y que se expresan en grupos reunidos de personas. Entonces, las religiones para él van a ser producto del pensamiento colectivo y de la cooperación de distintas personas en un colectivo que las van a enriquecer. Y de esa manera él hace un aporte muy importante, más allá de que dice que se pueden estudiar en las ciencias sociales los hechos sociales como cosas, de que las religiones son equivalentes, que ese también es otro aporte. En este hace un aporte muy importante porque de alguna manera supera los debates que se daban en la época entre empiristas y racionalistas.
que eran acerca de cuál es el origen de estas categorías de tiempo y espacio, dónde verdaderamente nacieron. Para Durkheim justamente nacieron socialmente en el seno de las religiones más antiguas, que después fueron sus representaciones y sus desarrollos se fueron mezclando con la filosofía, luego con la religión, etc. Pero había un debate muy importante en la época entre empiristas y racionalistas acerca del origen de estas categorías, de estos hechos sociales, y mientras los empiristas decían que provenían de la experiencia, que era fruto de una experiencia acumulada, los racionalistas van a decir que son a priori, que vienen antes de la experiencia, que vienen de la razón. Eh, Ambas teorías caían en un problema, definitiva. Mientras los empiristas decían que provenían de la experiencia, entonces era difícil pensar cómo experiencias individuales en algún momento se pudieran volver tan universales y colectivas, y los significados asociados a esas experiencias fueran también compartidos grandemente en la sociedad. Entonces era difícil deducir, digamos, de lo individual algo que pudiera llegar a ser tan masivo. Pero por otro lado, también era difícil saber de dónde provenía el poder de la razón, si es que la razón residía en estas categorías a priori, a dónde residía ese poder. Bueno, el Durkheim va a lograr superar, digamos, este debate, diciendo que el origen de las categorías es social y de alguna manera traducen las religiones y estas mismas categorías que forman parte de las religiones, representaciones colectivas y estados de una colectividad. Entonces plantea un punto completamente distinto a partir del cual analizar estos fenómenos. Es por esto que llega él a la conclusión y a su definición tan particular de la sociedad, no como suma de individuos, no como suma de instituciones, sino como una realidad sui generis, que supera a las conciencias individuales y que de alguna manera coerciona, nos determina, nos condiciona a actuar de una determinada manera y no de otra. Ahí es donde sentimos el peso social para comportarnos como es debido, ¿sí? Entonces, él va a plantear que la sociedad es una realidad sui generis por eso, porque el conocimiento acumulado es más que la suma de las individualidades que lo han conformado, que justamente estas representaciones colectivas que venimos de alguna manera trayendo, modificando y ampliando y llenando de capas de significados por arriba y demás, desde tiempos muy antiguos, han generado condensar una intelectualidad infinitamente más rica y más compleja que la de un individuo particular, y que de alguna manera resumen, nosotros al acceder a estas representaciones colectivas, eh, podemos acceder a una parte muy importante de la historia de la humanidad. Entonces, para Durkheim es como que al participar de la sociedad, el hombre en sus limitaciones biológicas y su limitado margen de acción se supera a sí mismo porque accede de la más alta realidad y el más alto orden intelectual y moral. Entonces, de alguna manera, la sociedad es lo que nos permite a nosotros superar, digamos, nuestras limitaciones biológicas y acceder a sistemas de representaciones que estaban mucho antes de que nosotros naciéramos y que probablemente queden cuando nosotros nos vayamos a morir, y que logran tener cierta inercia. Eso también es importante, nos condicionan, es como una nube, a muchos le van a decir como la Matrix, pero es como una nube que están arriba de las personas, de las cabezas, de tramas de significado, ¿sí? Y que te van condicionando a actuar. Uno va tratando de ver cómo siempre ser aceptado por los demás, y eso uno no lo puede manejar, de alguna manera nos condiciona y uno no puede modificar tan fácilmente estos sistemas de representaciones tan arraigados, ¿sí? Entonces es muy importante a partir de este texto poder considerar la estructura simbólica de la sociedad, este efecto de coerción y de inercia que tiene, porque de alguna manera es algo que nos afecta a todos y que muchas veces no somos ni siquiera conscientes y mucho menos podemos modificarlo. Entonces, lo importante, digamos, para cerrar, digamos, este texto, es que hay una tendencia, un dominio, una presión ejercida de la sociedad sobre las conciencias individuales a partir de estas representaciones que están instituidas, que hay una tendencia del sistema social a rechazar representaciones o elementos que contradigan las representaciones ya instituidas, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo vemos hoy muy patente con el tema del lenguaje, la inclusión del le. Hay una resistencia fuertísima porque está en la tradición y el peso de haber
compartido el masculino, la declinación del A o del O en los géneros, que incluso al interior de la misma ciencia, reconociéndose que las representaciones y el lenguaje condicionan mucho nuestra forma de vivir y nuestras prácticas en la realidad, hay una resistencia enorme a hacer estos cambios. Y bueno, es el peso del reconocimiento y el prestigio que asume el orden instituido, el reconocimiento de aquellos que mantienen las tradiciones y demás, que de alguna manera tienden a limitar y a coercionar las prácticas que de alguna manera no se ajusten a estas formas de representación social. Bueno, nosotros nos interesaba la parte de totemismo de Durkheim, si quieren los podemos ver en la consulta, hoy no lo quiero tratar porque es otro tema y no quiero perderlos, pero sí me interesa que veamos el ejemplo que tienen para trabajar con las preguntas del práctico, que tienen que ver con la prueba de la muñeca de Clark, que es un experimento que hicieron dos afroamericanos en Estados Unidos, el doctor Kenneth Clark y su esposa, Mamie Clark, en la década del 30. La prueba consistía en seleccionar niños de 5 años más, pero en principio desde 5 años, que fueran gente de color, digamos, que tuvieran un color de piel que no fuera blanca, y hacerles una serie de preguntas muy sencillas sobre unos bebotes que son uno de color negro y otro rubio, supuestamente, uno blanco. Entonces, de alguna manera, esta prueba, que ustedes van a ver el ejemplo, que es una réplica de esta prueba original en el 30 en Estados Unidos, que se hace en México, ahora en el 2000, es mucho más reciente, puedan ver cómo es las representaciones sociales, en este caso particular vamos a ver una forma de representación que son los estereotipos, que de alguna manera asocian eh, eh, mm, cuestiones asociadas a lo que uno se ve, a su fenotipo, ya sea el pelo, el color de pelo, el color de ojos, el tamaño, la altura, etcétera, con determinados valores y comportamientos, donde muchas veces cuando se hacen una asociación negativa, es la asociación típica de la gente de color que es propensa a la violencia, que nos va a robar y demás, etcétera. Entonces, cuando una persona queda clasificada como perteneciente a ese grupo, poco o nada puede hacer, ya parte de una situación de un punto de partida desigual, porque poco o nada puede hacer para poder liberarse de ese prejuicio que actúan en otro. Los estereotipos funcionarían así, es una forma de representación social, y creo que este pequeño video cortito les sirve a ustedes de buen ejemplo para ver cómo funcionan estas representaciones sociales, cómo nos condicionan desde edades tan tempranas, y en el caso de Estados Unidos, este experimento sirvió para mostrar que la segregación escolar entre escuelas blancas y escuelas de niños de color era cualquier cosa menos una práctica igualitaria, y estaban generando sentimientos, digamos, despreciativos a sí mismos en los niños negros en Estados Unidos, y como vemos en otros lugares del mundo. Bueno, entonces con estos elementos yo los dejo para que puedan resolver el práctico. Vamos a estar acá presentes para cualquier consulta y también en los horarios de consulta. Y bueno, espero que les resulte interesante la actividad. Muchísimas gracias.